Hola apreciada bibliotecaria, bienvenida a esta sesión en la que vamos a trabajar alrededor de la oralidad y la escritura y su importancia en las actividades que desarrollamos en la biblioteca pública. Es un gusto poder compartir con usted esta experiencia o mis experiencias alrededor de la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad. Como le decía, en esta sesión vamos a trabajar alrededor de la oralidad y de la escritura. Entonces, este espacio de encuentro y de formación tiene dos objetivos. En primer lugar, vamos a poder aprender la estructura para realizar talleres de promoción de lectura, escritura y oralidad que vas a poder replicar después en la comunidad, ¿cierto? Eso como un primer objetivo, es un objetivo muy básico, ¿cierto? Básicamente te voy a pedir que estés atenta al proceso, al paso a paso del taller, al paso a paso de esta sesión, para que puedas replicarlo y entender cómo funciona el proceso para desarrollar un taller al respecto de cualquier tema. Hoy, que sería el segundo objetivo, vamos a trabajar alrededor de la oralidad y de la escritura. Para eso entonces vamos a dar inicio compartiendo algunos elementos técnicos muy básicos sobre la oralidad y haciendo algunas reflexiones que van a girar en torno a la tradición oral, a la importancia de la memoria, a que podamos reflexionar juntos en cuál es la biblioteca que estás soñando desde tu trabajo como bibliotecaria y como promotora de lectura. Y además vamos a conocer algunos textos y algunos materiales que si aún no los conoces te van a ser de mucha utilidad porque tienen una estrecha relación con la comunidad y con la memoria de la comunidad en la que estás trabajando, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a dar inicio con el primer material, ¿cierto? Te voy a pedir que estés atenta, que si en algún momento hay alguna pregunta que quieras hacerme, algo que no entiendes, alguna palabra extraña, me puedas decir para que lo pensemos juntos, para que este ejercicio también sea una construcción colectiva, ¿cierto? Porque eres tú quien está en la comunidad todos los días, quien está en la biblioteca todos los días, y todo este proceso se construye desde los saberes tuyos y desde los saberes de la comunidad. Muy bien, entonces, la oralidad es una herramienta que nos permite hablar, que nos permite conversar, ¿cierto? Que está presente en nuestra vida cotidiana. Pero esa oralidad en el mundo de las bibliotecas debería o debe tener una intención particular, ¿cierto? Vamos a aprender en este momento, o vamos más bien a ver algunas herramientas que te van a servir para entender la importancia de la oralidad, tanto esa oralidad cotidiana como la oralidad que se usa cuando se lee un texto en voz alta, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar por compartir una lectura muy corta de un texto de una escritora que se llama Alicia Barberis. Entonces vamos a dar inicio. Muchas personas leen literatura en voz alta como si leyeran un informe o con un tono impostado o escolarizado, y esto resulta ajeno a quien escucha. No se puede imponer la atención, esta se logra si el libro resulta atrapante y si quien lo lee lo hace de manera apropiada. Entonces, una primera reflexión: los textos que vamos a elegir para trabajar en la comunidad deben ser unos textos que estén relacionados con su contexto y en los que la comunidad se pueda sentir identificada, porque desde ahí parte el interés, ¿cierto? No se trata solo de leer sin equivocarse. No importa que uno se equivoque, no importa que haya una palabra que no estemos acostumbrados a leer y haya alguna equivocación, hay que habitar las palabras, dice Alicia Barberis, darles un sonido especial, encontrar el ritmo del relato. De eso del ritmo vamos a hablar en un rato con una escritora chocuana que se llama María Lupos Figueroa y la vamos a traer en este ejercicio de ejemplo. Darles un sonido especial, encontrar el ritmo del relato para crear expectación. Es como tener al espectador o al oyente, a quien nos está escuchando, como cuando contamos un chisme, ¿cierto? Siempre en la biblioteca es un espacio de mucha conversación y cuando estamos contando algún suceso lo hacemos con mucha expectación, con expectativa, con emoción. De esa misma manera hay que promover la oralidad, ¿cierto? De esa misma manera
se conduce a que los niños, las niñas y la comunidad en general que va a la biblioteca se interese por la lectura que hay en los libros o por las historias que hay en la comunidad o por esa rica tradición oral que tiene el territorio, ¿cierto? Entonces hay que poner el alma para contagiar la emoción y el asombro, dice Alicia Barberis. Si esto sucede, el éxito estará asegurado, no solo en ese evento, sino en el deseo de seguir leyendo. Bueno, esos son unos elementos como muy generales alrededor de la oralidad, ¿cierto? Ahora, de manera técnica, vamos a pensar en unos recursos que la autora nos propone. Recursos para leer en voz alta. La lectura en voz alta se emparenta con la narración oral, se lee como hablamos en la vida cotidiana, pero tomando conciencia de todos los recursos de la oralidad. Esos recursos son 6 para que tomes atenta nota, y más de que esto sea una clase teórica o muy compleja, la idea es que puedas hacer conciencia de esos elementos que son muy básicos, que siempre usas, que yo estoy usando en este momento para esta conversación, pero que hay que hacerlo de manera más intencionada. Entonces, hacerse consciente de la respiración, ¿cierto? Identificar todo el sistema con el aparato con el que respiramos, ¿cierto? Que podemos sacar el aire desde el estómago hasta la nariz, y con todo este sistema y estas posibilidades que nos da el cuerpo podemos asumir diferentes intenciones y leer de una manera más constante y sostenida en el tiempo, ¿cierto? En la voz, entonces, hay dicción, hay texturas, hay matices, hay colores, hay intensidades y hay un ritmo. Dependiendo de lo que esté sucediendo en la lectura, o como te decía ahorita, de cuando estemos contando el chisme, uno acelera la historia o ralentiza la historia. Entonces la niña Margarita iba corriendo porque su papá le iba a pegar, pero entonces de repente el papá lo que hizo fue, ¿ves? Los ritmos hacen que haya una intención en la historia y que tengas al público cautivo, expectante a lo que va a suceder en la historia. Otro elemento muy importante, la mirada sobre el libro y sobre el público. Entonces estás leyendo, ya se oía el rugido de los motores de pequeñas lanchas rellenas de bañistas, ¿cierto? Vas leyendo y vas mirando al público para mantener la atención. Los gestos naturales, sin exagerar, ¿cierto? No queremos llegar a un ejercicio de narración oral escénica, al menos aún, sino que queremos cautivar al público y que la oralidad esté presente en nuestra biblioteca todo el tiempo. Y lo último, que es tal vez lo más importante, el sexto punto, es la energía, ¿cierto? Que se pueda notar que te gustan también los libros, porque ese es el primer paso para promover la lectura, ¿cierto? Que se sienta que te apasiona y que tienes que ser tú la más interesada por la lectura o la más interesada por lo que estás diciendo y por lo que estás transmitiendo con tu voz y con tu capacidad oral. Ahora vamos a pasar a un par de ejemplos para hacer un ejercicio final que te voy a proponer que hagamos, en el que vamos a recoger elementos de la oralidad y de la escritura. Entonces te voy a presentar 2 autores. De la primera ya te había hablado, ¿cierto? Es una autora chocoana que se llama Amalia Luposo Figueroa. Ella nació en Quibdó y tenía unas nanas, ¿cierto? Tenía unas señoras que estaban encargadas de su cuidado, tuvo varias a lo largo de su vida, y ella en sus procesos de creación literaria identificó que las nanas tenían los ritmos en diferentes partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces estaba la nana Limbanita Pretel, que tenía el ritmo en el susuné, Aspasia Copete, que tenía el ritmo en las axilas, otra que tenía el ritmo en los ojos, otra que tenía el ritmo en los senos, y así cada una de las nanas tenía un ritmo en un lugar diferente del cuerpo, y ella construyó un cuento dedicado a cada una de sus nanas. Ella, además de escribir los textos, es narradora oral, usa la oralidad y la memoria tradicional del Pacífico chocuano para contar las historias a los oyentes. Vamos a ver entonces un video corto
de Amalia Luposo Figueroa narrando. Muy bien, ahora una vez vimos el video de Amalia Luposo Figueroa, vamos a generar entonces una conversación muy corta en la que me cuentes qué te pareció, qué identificaste en la manera en la que Amalia Lu narra los cuentos, qué herramientas de ahí de las que hemos hablado en el transcurso de este taller te pueden servir. Toma lo que hemos hablado en este momento como instrumentos que vas guardando en una caja de herramientas para el ejercicio que te voy a proponer que hagamos a continuación y ya vamos llegando como al cierre de la actividad, por lo menos a esta primera parte de fundamentación técnica y teórica, y vamos a cerrar con un ejercicio práctico. Muy bien, en este punto te voy a pedir dos favores. El primer favor es que hagas un esfuerzo por usar mucho la imaginación, ¿cierto? Como esa imaginación genuina que tienen los niños, que son curiosos y están preguntando todo el tiempo y se inventan miles de mundos posibles. Vamos a usar esa imaginación, vamos a pensar en este espacio de la biblioteca en el que estamos en este momento y vas a elegir un objeto. Puede ser una fotografía, puede ser un libro que sea muy querido para ti o para la comunidad, puede ser un títere, puede ser, bueno, cualquier objeto que encuentres en la biblioteca que tenga múltiples significados o que sea importante, o para ti, para tu historia de vida personal o para la comunidad en general. Y ahora a ese objeto vamos a hacerle una serie de preguntas y vas a ir apuntándolas. ¿A qué huele el objeto? ¿Qué sonido hace el objeto? ¿Por qué es importante ese objeto para ti? ¿Cómo se relaciona ese objeto con la comunidad? ¿Para qué se usa? Vamos a darle unos minutos para que construyas la respuesta a las diferentes preguntas, para que pienses sobre ese objeto y le des vida, lo hagas un personaje más, y a partir de ese personaje vamos a pensar en un momento, apenas reflexiones sobre estas preguntas, en el resto de la actividad final. Muy bien, ahora con esos elementos vamos a pensar en la importancia de la biblioteca. Y además de la importancia de la biblioteca, en lo que significa para ti, para la comunidad, y en lo que quieres llegar a construir con esta biblioteca, junto con la gente, junto con los niños, junto con las niñas, con los abuelos, con las personas adultas, con los adolescentes que vienen acá y que están acá compartiendo con otros durante todo el día, y vamos a construir una historia, vamos a construir un relato como una suerte de semblanza o de reseña de la biblioteca, donde vincules a ese objeto, donde se cuente la historia a través de ese objeto. Vamos a escribirla, te voy a dar unos minutos para que la escriba, te voy a dar una media hora para que escribas, para que vayamos conversando, para que vayamos construyendo el texto juntos, que yo sé que el ejercicio de escritura a veces puede ser un poco complejo y a uno le asusta tener el papel en blanco en la mano. Entonces vamos a irlo construyendo juntos, paso a paso, hilando las frases, y en una media hora o 40 minutos aproximadamente volvemos para compartir lo que resultó. Y bien, en este momento terminaría la sesión después de socializar y conversar alrededor del texto que la bibliotecaria realizaría. Yo hice el texto desde mi experiencia, hice el ejercicio a la par que lo iba construyendo, entonces voy a compartir el texto que hice. Lo realicé pensando en un proceso de biblioteca comunitaria en el que trabajo desde hace años. El objeto que elegí fue una fotografía del barrio en el que está ubicado la biblioteca desde un cerro, desde una montaña tutelar cercana. Empezamos caminando por las calles estrechas del barrio. Vamos dejando las calles empinadas y empezamos a subir unas más empinadas aún, pero que ahora no están rodeadas por casas con estructuras inestables y pintadas de colores extravagantes, sino por palos de café y árboles de limones.
El ambiente deja de oler al humo de los chevetes y recuatros que cobran 2.000 por llevar a la gente hasta el centro y al humo de los cigarrillos de marihuana que encienden los muchachos de la esquina como queriendo escapar. Ya arriba, desde el mirador, una estructura en construcción que fue abandonada hace unos años y a la que hay que ingresar a través de una cerca de guaduas y alambres de púa, se puede vislumbrar el barrio al fondo y a la izquierda, entre los pocos guaduales que las nuevas construcciones de edificios no le han podido arrebatar a los pulmones de sus habitantes. Allá abajo está el barrio con su cotidianidad, la tienda de Doña Leida en la que hay un letrero que dice hoy no fío, mañana sí. Los perros lánguidos y hambrientos que están en cada esquina, Don Tago arrastrando los sueños de la gente en su carreta de trasteos. Los estudiantes que van lento pero tarde al colegio con la intención de quedarse afuera para escapar al río. Las señoras en las esquinas de la cuadra fumando el piel roja después del almuerzo y comentando la muerte del hijo de doña Rubiela, al que asesinaron anoche de 14 puñaladas en el billar de don Poncio. Y allí, en su centro, la biblioteca, nuestra biblioteca, un oasis, la que pintamos nosotros mismos, que está llena de libros de segunda mano, de hojas para escribir, de un equipo de sonido Sony del 99 que el tío Andrés nos trajo de USA luego de su aventura por el hueco. Está Golosa, la culebra de peluche, la bibliocarreta guardada y la fotografía del barrio tomada desde aquí, en la que pareciera que su mapa es la silueta de una pistola, que nosotros decidimos cargar con libros, con teatro, con música y con propuestas para construir un mejor país y un barrio que nos huela verdes, a otros mundos posibles y a libertad. Aquí concluye este ejercicio, me pasé unos 2 minutos y medio de la regla que eran 15 minutos, espero que ese no sea un inconveniente. Muchas gracias por la posibilidad de participar de este proceso de selección, de que sea posible que aporte mi experiencia y que aporte desde las voces de tantos que en las comunidades en las que he trabajado, en el barrio, e ir a trabajar y a construir con la gente. Esa es la expectativa sobre todo, ¿cierto? Poder compartir estas herramientas, pero sobre todo poder escuchar y llegar a territorios en los que a veces o durante muchos años el Estado no pudo llegar y ahora como del lado de la Biblioteca Nacional y la Estrategia Nacional de Promoción de Lectura, Escritura y Oralidad podamos llegar a compartir nuestra formación y lo que podemos construir alrededor de los libros y de este mundo tan bonito de las bibliotecas públicas en Colombia. Muchas gracias.